Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Jimmy Santiago Narváez Bonilla y en este video voy a desarrollar los respectivos ejercicios de la tarea número 3 para el core 3, en el cual se va a trabajar las losas de cimentación. Primero quiero hacer énfasis a lo que vienen siendo los conceptos teóricos. Primero, ¿qué es una losa de cimentación? Las losas de cimentación son placas de concreto las cuales se apoyan sobre un terreno que debe soportar las cargas de construcción. Esas dice que se utilizan cuando las cargas son muy altas. Estas losas dice que son de gran ayuda para lo que viene siendo la reducción del asentamiento que causa dicha construcción en los diferentes tipos de suelo. Una losa de cimentación dice que por lo general descansa sobre el suelo o las rocas o también se asienta sobre los pilotes. En este gráfico se puede observar cada una de las representaciones de las losas de cimentación que se utilizan en el campo de la construcción. Primero tenemos las losas planas, las losas con refuerzos bajo las columnas, las losas bidireccionales y planas, las losas con pedestales, las losas celulares y por último los muros de basamento con marco rígido. El primer caso del cual se hará énfasis para la realización del ejercicio es la capacidad de carga. Dice que para calcular la capacidad de carga se utiliza la misma ecuación que en el caso de las zapatas, la cual es una ecuación ya conocida en la cual se trabajan tanto los parámetros de cohesión, el peso específico, ancho de la cimentación, los factores ya sea de capacidad de carga, de inclinación, de forma, y un factor muy importante también que se trabaja es el esfuerzo efectivo, el cual pues también se encuentra presente en esta ecuación. También se calcula lo que viene siendo Qneta, la cual es la diferencia entre este valor de aquí, Q, menos el esfuerzo efectivo. Con respecto a los factores de seguridad se tiene en cuenta lo siguiente: para la losa sobre arcilla el factor de seguridad no debe ser inferior a 3, bajo condiciones extremas el factor de seguridad debe ser de 1.75 a 2. Para las losas construidas sobre arena el factor de seguridad debe ser igual a 3 y para arcillas saturadas con un ángulo de deflexión igual a 0 se tienen en cuenta las siguientes ecuaciones. Primero tenemos Q, la cual es igual a CU multiplicado por NC por FCS por FCD y eso se le suma el valor del esfuerzo efectivo. CU hace referencia a la ecuación no drenada. Después de hacer un reemplazo y realizar la respectiva sustitución de ciertos factores, se obtiene que para la ecuación para la carga neta es igual a 5.14 CU y esto multiplica a 1 más 0.195 B y esto divide a L. Esto multiplica a 1 más 0.4 y esto multiplica a DF sobre B. DF es un desplante y B es el ancho de la losa. Para el factor de seguridad de 3, o sea Fs igual a 3, se utiliza esta ecuación que podemos observar aquí, la cual varía en lo que viene siendo el factor del principio. Ya no sería 5.14 sino 1.713. Para el ejercicio aplicativo tenemos lo siguiente. Dice determinar la capacidad de carga última neta de una losa de cimentación que tiene los siguientes parámetros, los cuales son un ancho de 9 metros, una longitud de 14 metros, un CU de 95 kilonewton sobre metro cuadrado, el cual es una ecuación no drenada, un ángulo de deflexión de 0 y un desplante de 3 metros. Al tratarse de una losa de arcilla saturada, o sea con su ángulo de fricción igual a 0, se utiliza la ecuación que ya se mencionó previamente. Reemplazando los datos se obtiene lo siguiente, lo cual es 5.14 por 95 y esto multiplica a 1 más 0.195 por 9, esto divide a 14 y esto multiplica a 1 más 0.4 y esto multiplica a 3 sobre 14. Reemplazando y realizando los cálculos se obtiene que la Qneta última es igual a 596.61 kN sobre metro cuadrado. Esto vendría siendo el ejercicio para el primer caso. Para lo que viene siendo la ecuación general de la capacidad de carga se utilizan las mismas ecuaciones que ya mencioné previamente, al igual que la ecuación que se utilizaría en arcillas saturadas, la cual pues implica que haya un ángulo de flexión igual a 0. Esto es importante ya que establece una de las condiciones principales de los problemas que se quieren realizar. Para este ejercicio aplicativo se tienen en cuenta los siguientes datos. Tenemos un desplante de 2.50 metros, un peso específico de 17 kN sobre metro cúbico, una cohesión de 32 kN sobre metro cuadrado, un ángulo de flexión de 20, un ancho de 20 y una longitud de 30. B y L se dan en unidades de metro. Lo primero que se tiene que tener en cuenta es que al tener un ángulo de deflexión mayor a 0 se aplica la ecuación general de la capacidad de carga y al no tener datos acerca de la inclinación, los factores de inclinación se toman como valor 1. Después de esto se calcula el esfuerzo efectivo, el cual se calcula con el desplante multiplicando el peso específico.
obteniendo un resultado de 42.5 kN sobre metro cúbico. Teniendo en cuenta el ángulo de fricción con un valor de 20, se identifican los factores de capacidad de carga en la tabla de Meyerhof. Ns es igual a 14.83, Nq es igual a 6.40 y N gamma es igual a 5.39. Se determina también los factores de forma con sus respectivas ecuaciones, obteniendo resultados tanto para FCS 1.28, FQS 1.24 y F gamma S 0.73. Se determina también los factores de profundidad teniendo en cuenta las siguientes condiciones. dF sobre B es un valor menor o en algunos casos puede ser igual a 1 y el ángulo de flexión es mayor a 0, lo que implica que F gamma D tenga un valor igual a 1, FQD tenga un valor igual a 1.03 y FCD tenga un valor igual a lo que viene siendo FQD, que también es 1.03. Una vez obtenidos los factores tanto de capacidad de carga, factores de forma, factores de profundidad, se reemplaza en la ecuación general de la capacidad de carga, obteniendo un resultado de 1641.93 kN sobre metro cuadrado. Esto sería para el caso de la ecuación general de la capacidad de carga. El siguiente caso es el asentamiento en campo. Dice que cuando se proyecta una estructura, dice que se requiere analizar las condiciones del suelo, debido a que principalmente de este depende la capacidad de soporte que resistirá los esfuerzos. Esos esfuerzos son generados por dicha construcción y dice que teniendo en cuenta el tipo de cimentación seleccionada y a su vez la transmisión de cargas al suelo, es indispensable conocer las características físicas y mecánicas del suelo, esto para evitar que la estructura se deteriore en su vida útil presentando consecuencias como deformaciones, asentamientos y expansiones en el suelo. En el ejercicio aplicativo tenemos el siguiente enunciado: calcular el asentamiento de una losa de cimentación de 15 metros por 20 metros. En esta imagen podemos ver más a detalle una representación de la losa sobre un perfil de suelo en el cual se observa cada uno de sus estratos. Aquí se aplica la fórmula de Schleicher, la cual proporciona el asentamiento bajo la esquina de un rectángulo cargado de ancho X, largo Y y profundidad Z. Aquí se trabajará con parámetros como lo viene siendo carga promedio, B ponderado y E ponderado, los cuales son parámetros que definiré más adelante. En esta ecuación también se puede observar los valores con los cuales se va a trabajar, los cuales son para el ancho, largo y profundidad. Primero lo que se debe realizar es realizar en el centro de la cimentación un punto, el cual pues permitirá un corte en la losa para cada una de las secciones. La fórmula de Schleicher nos permitirá calcular el asentamiento en este punto central y para calcular el asentamiento total se realizará el siguiente proceso. Como se puede observar en esta tabla tenemos los datos de cada uno de los estratos, ya sea su espesor, su valor para calcular B ponderado y su valor para calcular el E ponderado, el cual está en unidades de kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Lo primero que se tiene que hacer es hacer una división a la losa, en la cual se obtuvo como datos 7.5 metros en X y 10 metros en Y. Se realiza el promedio de la carga teniendo en cuenta que se trabajará con kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aquí primero se tiene que tener en cuenta las cargas, que son 5.9, 6 y 5.7. Esta se las divide entre 3 y se obtiene un resultado de 0.59 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para lo que vienen siendo los valores de E ponderado y B ponderado que mencioné previamente, se realiza este proceso. Para E ponderado lo que se tiene que hacer es hacer una multiplicación de cada uno de los estratos, haciendo referencia más que todo a sus espesores, multiplicándolas por el valor de esta E que tenemos aquí. Entonces, haciendo multiplicación total y haciendo división entre la sumatoria total de los espesores de cada uno de los estratos, se obtiene 48.18 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para el B ponderado se realiza el mismo proceso, multiplicar los espesores, pero a diferencia de este caso se multiplican por los valores de B. Después de hacer una multiplicación total de todos estos y dividirlo entre la sumatoria total de los espesores de cada estrato, se obtiene un valor de 0.44, el cual es adimensional. Realizando los cálculos anteriores se reemplaza en la ecuación de Schleicher los valores tanto para X, Y, E ponderado y B ponderado, pero aquí se tiene en cuenta que se trabajará con centímetros y los valores que se tomó para X y Y en metros se les aplicará factor de conversión para que queden en centímetros. Reemplazando los valores en la fórmula de Schleicher y realizando los respectivos cálculos, se obtiene lo que viene siendo el asentamiento en el punto central de la losa de cimentación, pero como se requiere el asentamiento total en la losa, se multiplicará ese valor por 4, obteniendo así 19 centímetros de asentamiento. Se concluye que el asentamiento para la losa de cimentación de 15 por 20 es de 19 centímetros. Esto sería el caso para lo que viene siendo el asentamiento de campo, con su respectivo ejercicio desarrollado. Por último tenemos lo que viene siendo el diseño estructural de una losa de cimentación, haciendo referencia más que todo al método rígido convencional. Dice que este método supone
se supone infinitamente rígida y la presión del suelo coincide con la línea de acción de las cargas resultantes de las columnas. Este método dice que da resultados que se acercan a la realidad cuando no hay mucha variación en los valores de cargas aplicados, con lo cual el centro de gravedad geométrico de la losa de cimentación casi coincide con el centro de gravedad de la resultante de la carga. Aquí en esta imagen se puede observar como más a detalle de lo que habla el método rígido convencional. Este método dice que se puede resumir en 8 pasos, los cuales son calcular la carga total de las columnas realizando una sumatoria de todas las cargas de las columnas en la losa. Y dice que se determina la presión sobre el suelo utilizando esta fórmula, la cual es Q igual a Q sobre A, y esto más menos MYX, esto divide A y Y, esto más menos MXY, y esto divide A y X, donde A es igual al área y X es igual al momento de inercia respecto al eje X, y Y es igual al momento de inercia respecto al eje Y, MY es igual al momento de las cargas de las columnas respecto al eje Y, MX es igual al momento de las cargas de las columnas respecto al eje X, y L es igual a L menos B sobre 2, donde L, ya sea X o Y, es igual a la sumatoria de Q n multiplicado por L sub n, y esto dividido entre Q. Aquí se puede observar un ejemplo de cómo se vería cada una de las secciones de la losa, y aquí también se puede observar una imagen más a detalle de cómo se vería la losa en cada uno de los puntos de este gráfico. Aquí dice que se comparan los valores de las presiones en el suelo determinados en el paso 2 con la presión permisible neta en el suelo para determinar si Qperm cumple con las condiciones que se requiere en cada uno de los enunciados o de cada uno de los ejercicios que se esté planteando. Se divide la losa en varias franjas en ambas direcciones, tanto para X y Y. Se trazan los diagramas de cortante, de ahí se determina la profundidad efectiva de. Y pues aquí dice que se utiliza la siguiente ecuación, donde U hace referencia a las cargas factorizadas de las columnas, este símbolo hace referencia al factor de reducción, y F'C hace referencia a la resistencia a la compresión de concreto a los 28 días. Se obtienen los momentos máximos positivos y negativos por ancho unitario utilizando los diagramas de todas las franjas en dirección X o Y. Se determinan las áreas de acero por ancho unitario para el refuerzo positivo y negativo, despejando AS de la fórmula. AS hace referencia al área del acero por ancho unitario, FY es el esfuerzo de fluencia, MU momento de factorizado, y este símbolo hace referencia a factor de reducción, como ya lo mencioné previamente. Para el ejercicio de este caso tenemos el siguiente enunciado. Calcule la presión en el suelo de los puntos A, B, C, D, E y F. Para esto servirá de guía esta gráfica. Lo primero que se tiene que hacer es hacer la sumatoria de todas las cargas que se encuentran aquí, tanto para el punto A, B, C, D, E y F. Se tiene en cuenta que toda la sumatoria tiene que ser con respecto a todas las cargas que se pueden observar. Esto da un resultado de 11.000 kilonewtons. Después se calcula el área, la cual se calcula multiplicando el ancho por la longitud, que sería 16.5 por 21.5, la cual también se puede observar en este caso. En estos puntos sería 18.5 y a lo largo sería 21.5. Se obtiene un resultado de 354.75 metros cuadrados. Para el momento de inercia, tanto para el eje X o Y, se emplea esta ecuación y se utilizan estos datos, los cuales ya son conocidos. Y por último se obtienen estos valores, que son 13.665 metros a la 4 para el eje X y 8.050 metros a la 4 para el eje Y. Después de esto se calcula el momento de las cargas de las columnas tanto para el eje X y para el eje Y. Para X se hace la sumatoria de todos estos valores que se pueden observar aquí, obteniendo un resultado de 7.81 metros. Ese 7.81 metros se le resta menos 8.25 y eso obtiene un valor de menos 0.44. Esto vendría siendo para el momento en Y. Este momento Y se lo tiene que multiplicar por la sumatoria de todas las cargas calculadas previamente, y esto se obtiene un resultado de 4.840 kilómetros por metro. El mismo proceso debe hacerse para el momento de las cargas en las columnas con respecto a lo que viene siendo el eje X. Se calcula esta sumatoria de todas estas cargas en lo que viene siendo el eje Y, obteniendo así un resultado de 0.1. A este 10.85 se le resta menos 10.75 y se obtiene 0.1. Para el momento en Y se multiplica 11.000, la cual es la sumatoria de todas las cargas, se multiplica por 0.1. Esto nos da un resultado de 1.100 kilómetros por metro. Por último, se tienen que reemplazar los datos en esta fórmula que mencioné al principio, y realizando el respectivo
reemplazamiento en todos y cada uno de estos parámetros se obtiene la ecuación de la siguiente manera. Se obtiene Q es igual a 11.000 sobre 354.75 más menos 4.840x sobre 8.050 y esto más menos 1.100 en y esto dividido 3.665. Por último, se reemplazan los valores en x y y para cada uno de los puntos que se mencionó previamente y una vez realizado este cálculo se obtienen los siguientes resultados, los cuales son ya los últimos, los cuales requiere el problema. Para A se obtiene un resultado de 36.81 kN sobre metro cuadrado. Para B se obtiene un resultado de 31.86 kN sobre metro cuadrado. Para C se obtiene un resultado de 26.91 kN sobre metro cuadrado. Para D un resultado de 25.19 kN sobre metro cuadrado. Para E 30.14 kN sobre metro cuadrado. Y para F 35.09 kN sobre metro cuadrado. Estos son los resultados que se obtuvieron en el caso 4 de lo que viene siendo las losas de cimentación y por esta parte ya se ha realizado todos y cada uno de los ejercicios que ya mencioné previamente. Eso ha sido todo en el video, muchísimas gracias por ver.